conceptos que dimos en la clase pasada respecto a las transformaciones de fase. Y porque me parece que algunos de los conceptos que hay pueden ser nuevos para ustedes y entonces conviene insistir un poco en ellos. Entonces la definición de las transformaciones de fase se ha dado con la fuerza impulsora, que es la energía libre de Gibbs entre los estados finales e iniciales, y que en general el estado inicial se altera por fluctuaciones que no necesariamente disminuyen la energía del sistema, y que esas perturbaciones en el estado original pueden darse de dos modos. O sea, importantes cambios en el ordenamiento atómico, pero en volúmenes pequeños, o pequeños cambios en el ordenamiento, pero expandido en grandes volúmenes, y que llamábamos transformaciones heterogéneas aquellas donde en un determinado momento existen regiones donde hay regiones del volumen donde el material ha transformado y regiones donde el material no ha transformado. Entonces, que el proceso por el cual se producía esa diferencia o la aparición de la nueva fase se llamaba nucleación, y que la nucleación, el efecto de nucleación en realidad viene dado por la competencia de dos energías. Una energía positiva que resulta de la creación de una superficie o una interfase, y por otro lado, la ganancia en energía volumétrica al cambiar a una fase más estable. Entonces, si esa barrera que se crea tiende a cero, entonces la transformación puede ocurrir en todo el volumen y no hay muy clara distinción entre ambas fases al comienzo. En particular vamos a ver hoy, por ejemplo, la transformación espinodal, que se produce a través de este mecanismo. En general, la gran mayoría se produce a través del mecanismo de nucleación. En algunos lugares concentrados de la matriz aparecen interfaces con estructuras nuevas que evolucionan en función del tiempo. Habíamos definido la frecuencia de nucleación, que era de esta manera. Que era definida como el producto de dos funciones, ¿no es cierto? Una que dependía de esta energía que estaba relacionada con la barrera de activación para que los átomos se puedan adherir al nuevo núcleo, y otra función relacionada con la fuerza impulsora para producir la transformación. Entonces habíamos visto que la parte que depende, que tiene que ver con la movilidad atómica, es una función creciente de la temperatura, o sea que dada una temperatura de transformación, esta función crece cuando nos acercamos a la temperatura de transformación. Y está, como acabo de decir, relacionada con la movilidad de los átomos. Y por otro lado, habíamos encontrado que la función que representa la fuerza impulsora para producir la transformación es una función que crece cuando yo me alejo de la temperatura de transformación. Entonces, cuando más alejado estoy de la temperatura de transformación, más grande es la función. Entonces, entre la competencia de esas dos tendencias, hay una temperatura óptima en la cual se optimiza la velocidad de transformación del sistema. ¿Bien? Alejado de la temperatura de transformación, tengo baja movilidad
y alta fuerza impulsora, y cercano a la temperatura de transformación tengo baja fuerza impulsora y alta movilidad. Y eso generaba, ¿no es cierto?, una temperatura en la cual había una velocidad de transformación óptima. Y eso generaba, con esa información se generaban las curvas TTT, que era temperatura, tiempo y transformación. Entonces, que dependiendo, sobre todo en las transformaciones sólido-sólido, a qué temperatura yo templo por debajo de la temperatura de transformación, va a ser el tiempo que tengo que esperar para que se inicie la transformación. Y eventualmente, si la temperatura de templado es muy, muy baja, puedo evitar la transformación de equilibrio, y eso da aparición de fases metaestables en el sentido metaestable para tiempos geológicos, ¿no es cierto? Para tiempos humanos son fases estables, pero no son las fases de equilibrio. Si yo a la fase esta que se forma, habiendo evitado la fase de equilibrio, le doy temperatura y tiempo suficiente, debería evolucionar hacia la fase de equilibrio. En particular, una transformación que es muy conocida, que se produce a través de este mecanismo, es la transformación martensítica. Entonces también vimos la nucleación heterogénea, que en general mencionamos que en la vida diaria y en los eventos cotidianos y en general en casi todos los eventos industriales, la nucleación de una nueva fase ocurre, sobre todo si la transformación es sólido-líquido, un proceso de solidificación, ocurre de manera heterogénea, porque energéticamente le conviene al sistema nuclear de manera heterogénea, se ahorra energía nucleando de manera heterogénea. Y habíamos encontrado una expresión para el cambio de energía libre crítico para la nucleación heterogénea, que era igual al cambio de energía crítico para la nucleación homogénea, modulado por una función que va entre 0 y 1. Entonces en general, los sistemas nuclean de modo heterogéneo porque pueden hacerlo con menor energía. También mencionamos el hecho de la nucleación en estado sólido, donde ahora tenemos que tener en cuenta que los núcleos tienen o pueden tener una estructura diferente a la estructura de la matriz, lo cual genera un término de tensiones que está relacionado con energías de deformación o energías elásticas, que hay que tener en cuenta a la hora de calcular cuánta energía o cuánto es el cambio de energía que se produce por generar un nuevo núcleo dentro de una estructura. También se abandona la idea de que el núcleo, como habíamos usado en el caso de sólido-líquido, que el núcleo sólido es esférico, ¿no? Porque ahí no hay problema porque el líquido se acomoda, pero en el caso de tener una estructura cristalina, en realidad lo que se define es un factor de forma. Dependiendo de la forma que sea, va a ser la expresión de este término. Y entonces, si uno hace las cuentas, lo que encuentra es que el cambio de energía crítica para una nucleación en estado sólido lleva involucrado un término de energía elástica que tiene un signo opuesto a este término. Entonces, con lo cual, este término se resta a este. Entonces, este término es más grande que si no existiera la energía elástica. ¿Está bien? Estos dos tienen distintos signos. Entonces,
este cociente, debido a la presencia de este término, es más grande. Entonces, la barrera o la energía libre crítica necesaria para producir la nucleación es más alta que si fuera una nucleación sin que se produzcan energías, que se acumulen energías elásticas en el proceso. Entonces, ahora vamos a ver algún par de transformaciones en estado sólido, controlada por difusión. También este tema lo he seguido del libro de Verhoeven. Entonces, vamos a ver en particular un par de procesos. Y vamos a analizar, en principio, la precipitación en soluciones sólidas. El experimento, la condición que vamos a analizar es, tenemos una aleación de una cierta composición, donde se hace un recocido o un homogeneizado, como usted quiera llamar, a una temperatura de tal modo de tener solamente fase alfa en todo el sistema. Y el proceso es, bueno, se templa a una temperatura por debajo de la línea Solidus y se estudia cómo evoluciona la composición del sistema a esa temperatura. Entonces, si yo templo, por ejemplo, la temperatura T3, ahora la composición inicial, que era X2,0, el sistema se va a dividir en dos composiciones, una X2 alfa y otra X2 beta, con alguna fracción dada por alguna fracción de fase dada por la regla de la palanca. O sea, yo parto de un campo monofásico, tengo una sola fase, y cuando el sistema evolucione, termino en un campo con dos fases, con fase alfa y fase beta. La fase alfa va a ser de distinta composición a la inicial, ¿no es cierto? Es más pura porque parte del soluto, por supuesto, ha ido a la formación de la fase beta. Entonces, ese proceso puede ocurrir de dos mecanismos, lo que se conoce como precipitación continua y como precipitación discontinua. Precipitación continua quiere decir que dentro del volumen de la fase alfa empiezan a aparecer precipitados de composición beta. Y de manera discontinua es que sobre la fase alfa original con la composición original crecen, ¿no es cierto?, de manera cooperativa las dos nuevas fases, ¿no es cierto?, y van reemplazando, supongamos que sea un grano, el grano, frente va avanzando y va cambiando la composición del grano a través de la transformación en estas dos fases. ¿Ya ven? Y en el otro proceso es dentro de la fase alfa original de esta composición, se producen precipitados betas que van creciendo y entonces van modificando la composición inicial de la fase alfa. Entonces, la importancia de los precipitados y la manipulación y el control y saber cómo son los procesos está relacionado, además de saber desde la física o de la ciencia básica, de entender algún proceso de la naturaleza, es que está muy relacionado con las propiedades mecánicas. La precipitación o algunos estadios de precipitación de estado sólido modifica la dureza de algunas aleaciones. Entonces, es un problema tecnológicamente relevante entender cómo es el proceso. Este fenómeno, los primeros indicios aparecieron en el comienzo del siglo XX, en 1906, cuando de casualidad, no lo estaban buscando, se observó el endurecimiento por envejecido en aleaciones de aluminio, cobre, manganeso.
se observó el fenómeno, inicialmente medio de casualidad, se lo estudió, no se lo entendió en ese momento, pero se aprendió a manejarlo, a sacar resultados, los resultados que se pretendían, y recién en los años 50, con el advenimiento del microscopio electrónico de transmisión, fue posible determinar exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Pero desde la década de 1910 hasta la década de 1950, las aleaciones de aluminio, cobre, manganeso se producían a nivel industrial, o sea, había plantas que producían estas aleaciones, podían saber el endurecimiento y manejarlo, pero no se sabía bien por qué, lo cual no impidió que la industria avanzara y fabricara las cosas. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ver un clásico, un sistema que es clásico en este tipo de precipitaciones, que es en el sistema aluminio-cobre. Entonces, vamos a partir vamos a analizar qué pasa cuando una aleación de aluminio 4,5% cobre a 550 grados, el 4,5 anda por acá, ¿no es cierto? Y bueno, 550 está acá, ¿no es cierto? Está homogeneizada, se templa a alguna temperatura por debajo de la línea líquida, ¿está bien? Este diagrama es una ampliación del diagrama tampoco está completo, pero a los fines de lo que queremos ver, vemos que la fase alfa, de acuerdo al diagrama de equilibrio, estaría en equilibrio con una fase tita. ¿Está bien? Eso es lo que dice el diagrama de equilibrio. Y nosotros lo que estamos haciendo es, dijimos, vamos a partir de acá y vamos a templar alguna temperatura por acá. Y veremos y vamos a contar cómo evoluciona el sistema. Entonces, lo que se observa de vuelta es que no aparece la fase tita, que sería esta, ¿no es cierto?, la fase de equilibrio, sino que aparece primero unos precipitados que se conocen como Guinier-Preston, porque fueron los primeros que lo vieron. Después la fase tita segunda, la fase tita prima, y finalmente la fase tita, que es la fase de equilibrio. O sea, durante todo el proceso hay 3 fases que aparecen, que son observables y que no están contempladas en el diagrama de equilibrio. O sea, cuando uno habla en materiales del diagrama de equilibrio, tiene que tener presente que en muchos casos es una guía a lo que se debería obtener, pero lo que uno realmente obtiene manipulando las estructuras no necesariamente es lo que está indicado en el diagrama de equilibrio. A largo tiempo puede ser, pero acuérdense que muchos de estos procesos están controlados por difusión, y en el cual la temperatura juega un rol muy importante para que la difusión pueda ocurrir. Entonces puede ser que uno termine con un material en el cual el diagrama de equilibrio dice otra cosa. Entonces vamos a presentar cómo es la evolución de estos precipitados, ¿no es cierto? Salimos de acá, caemos por acá, hasta que tenemos el precipitado de equilibrio. Lo primero que aparece, dijimos, son las zonas de Guinier-Preston, que la microscopía electrónica de transmisión indica que son unos discos con un diámetro del orden de los 80 Armstrong y un espesor de 3 a 6 Armstrong. Y prácticamente son cobre puro, ¿está bien? Entonces, estos discos de cobre puro son
habíamos hablado que la precipitación podría ser, podría tener alguna relación con la matriz, el nuevo núcleo o no. En este caso particular, para este tamaño chiquito de disco, las tensiones, el sistema lo soporta y estos discos son coherentes con la matriz, ¿está bien? O sea, eso quiere decir que hay coherencia a través de los planos cristalinos entre este precipitado y la estructura cristalina de la matriz, ¿está bien? En el estadio 2 aparecen los precipitados tita segunda, y en general, una cosa que es importante recalcar, que esta secuencia de Guinea-Preston, tita segunda, tita prima y tita, no es que el precipitado de la zona de Guinea-Preston evoluciona hacia el precipitado tita segunda, sino que se disuelve el precipitado de Guinea-Preston y nuclea el siguiente estadio. Y así ocurre con todos los pasos de esta secuencia de nucleación de diferentes estructuras. O sea, no es que una evolucione en la otra, sino que aparecen, está en un tiempo, se disuelve y aparece otra estructura. Esa otra estructura se disuelve, aparece otra estructura, es como va evolucionando el sistema. Estos precipitados de tita segunda son de estructura tetragonal, con estos tamaños de parámetros de red, y forman una placa de espesor de 20 Armstrong de diámetro. Ustedes fíjense los tamaños, ¿no? Y 300 Armstrong de diámetro. Son todas cosas que son, hasta ahora ninguna de estas cosas es visible en un microscopio óptico, por eso hubo que esperar el microscopio electrónico para poder saber lo que estaba ocurriendo. Es coherente con la matriz y tiene los planos 1, 0, 0 paralelos a los planos 1, 0, 0 de la matriz. Y también produce, el hecho de ser coherente produce tensiones, ¿no es cierto? Porque las dos redes son diferentes, y entonces estamos pegando dos redes que tienen diferente estructura cristalina, lo cual introduce tensiones. Los precipitados tita prima ya son del orden de 1000 Armstrong, y con mucha buena voluntad, pero pueden ser observables ya en un microscopio óptico. Y también tienen estructura tetragonal y tienen una relación de la matriz de planos 1, 0, 0 paralelo a los planos 1, 0, 0 de la matriz. Y en este caso ya la interfaz, por un problema también de tamaño, es semicoherente con la matriz. Quiere decir que el precipitado y la matriz tienen zonas donde hay coherencia y zonas donde el sistema es incoherente. Y los precipitados tita, que son los precipitados de equilibrio, también tienen una estructura tetragonal, nuclea heterogéneamente en los bordes de grano. Fíjense que cambia ahora el lugar donde nuclean los precipitados, y son incoherentes con la matriz. Quiere decir que no hay ninguna relación entre los planos cristalinos entre uno y el otro, en la orientación de los planos cristalinos entre uno y otro sistema. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, espera. Entonces, en resumen, la evolución de este proceso es el primer precipitado, ¿no es cierto?, de la zona de Guinea-Preston. La estructura cristalina es igual a la matriz, son totalmente coherentes, y la nucleación es uniforme del orden de 10 a la 18 núcleos por centímetro cúbico. Los tita prima y tita segundo, la estructura cristalina es diferente a la matriz, y pueden ser, hemos visto que algunos pueden ser coherentes y en el segundo estadio son semicoherentes, y nucleación es heterogénea. Y por último, el precipitado de equilibrio tiene una estructura cristalina que es diferente a la matriz,
son incoherentes y la nucleación es heterogénea. Entonces, ¿por qué un poco lo que habíamos... Se me perdió, acá está, perdón, se me perdió el puntero. ¿Qué es lo que tiene importancia con las propiedades mecánicas? Fíjense los Vickers, números Vickers. Entonces, que esto es una aleación de 4,5% cobre, esta de 4% cobre, esta de 3% cobre. Fíjense el orden de magnitud del tiempo. Estos son días, ¿está bien? Esto es una escala logarítmica, esto es un día, esto es 10 días, bueno, esto es 100 días. Y fíjense la temperatura, 130 grados, ¿está bien? No es algo muy elevada. Por eso fue que esto fue descubierto medio de casualidad. Habían dejado alguna de estas aleaciones e hicieron un ensayo un día y a los meses creo que hicieron otro y entonces descubrieron que había endurecido. El punto es que cuando se pusieron a estudiar el proceso, en esa época tenían nada más que microscopios ópticos. Entonces ellos podían ver el proceso a partir de este punto, que es ya cuando las propiedades empiezan a decaer, ¿está bien? Cuando uno empieza a mirar los precipitados, los alcanza a ver en el microscopio óptico, ya pasa el pico de las propiedades, el pico de las propiedades. Entonces, donde la idea es usarlo antes que llegue, o en el pico, o cerca del pico, ¿no es cierto? Para optimizar las propiedades mecánicas con el tratamiento. O sea, si yo entiendo cómo funciona esto, puedo elegir la temperatura y el tiempo de modo de obtener el máximo de las propiedades mecánicas, ¿está bien? Si hago un tratamiento a temperatura muy alta o demasiado tiempo, lo que va a pasar es que va a haber un sobreenvejecimiento del material y no voy a obtener las propiedades deseadas. Entonces, una de las importancias de entender los procesos de nucleación y los procesos de evolución de la microestructura es que está muy atado a las propiedades mecánicas. ¿Está bien? Ustedes vieron la parte de dislocaciones, las responsables de las deformaciones en los materiales que interactúan con cualquier alteración de la estructura cristalina, ¿no es cierto? Ya sea borde de granos, por ejemplo, o precipitados de otra fase. Entonces la manipulación de esas dos cosas es una herramienta muy poderosa para definir propiedades deseadas en los materiales. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de evolución de un sistema. Cuando hablamos de soluciones regulares, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos de soluciones regulares, que delta H, ¿no es cierto? La entalpía de mezcla podía ser positiva o negativa. Si la entalpía de mezcla era negativa, la curva de energía libre en general, y si las dos estructuras tenían la misma estructura, había una sola curva de energía libre que describía el sistema para todas las composiciones, que además siempre era estable. Y ahora, en el caso que tuvieran la misma estructura, pero la entalpía de formación fuera positiva, podía ocurrir para determinadas temperaturas que cambiara la curvatura de la energía libre. Entonces, y encontramos situaciones donde, para esta composición, por ejemplo, al sistema le conviene dividirse en dos composiciones diferentes para bajar su energía, Y ese proceso, bueno, en esta curva, ¿no es cierto? Cuando cambia la curvatura, se generan dos mínimos en la curva de energía libre, estarán por acá y por acá, no necesariamente son estos puntos, y además dos puntos de inflexión, porque la curvatura, ¿no es cierto?, cambia acá y cambia acá. Y eso se llaman los locus
locus de los puntos espinodales. Entonces lo que vamos a hacer es ver o describir un poco cómo es este tipo de transformación ahora. Entonces, en estos casos, de vuelta vamos a partir de una matriz saturada, como habíamos partido en el caso anterior, ¿no es cierto? Tenemos uniformemente distribuido en solución sólida un sistema, pero a diferencia de lo que habíamos visto en el caso anterior, donde aparecían precipitados de determinada composición, en el caso de la descomposición espinodal, a diferencia de lo que es, si yo miro la matriz, en el caso que habíamos descrito, que parto de una matriz de composición C0 y me aparece un núcleo de composición C' alfa, y ese núcleo a través de un proceso difusivo va creciendo hasta que al final tengo este precipitado. En el caso de la descomposición espinodal no hay una interfase, sino que empieza a modularse la composición de esta manera, con un detalle que es interesante. Fíjense que en el caso que habíamos analizado recién, ¿se acuerdan la ley de Fick? Que dice que J era igual a menos D por, ya me va a salir, la derivada de C respecto de X, ¿no es cierto? La primera ley de Fick que usamos en difusión, y donde decíamos que el signo menos se debía a que los átomos difunden en la dirección opuesta al gradiente, van de altas concentraciones a bajas concentraciones. En el caso de la descomposición espinodal, fíjense, los átomos, ¿no es cierto?, la difusión ocurre en la dirección del gradiente. ¿Está bien? En la dirección, ¿está bien? Eso se llama difusión uphill, bueno, entonces se ha modelado este tipo de comportamiento para explicar cómo ocurre esto. Bueno, hay explicaciones que exceden este curso, nosotros vamos a presentar nada más que los resultados, pero es un efecto que es observable en algunos sistemas. El resultado final yo me voy a encontrar también con un precipitado de esta manera, pero el origen y el proceso, ¿está bien? Es muy difícil. Fíjense que acá el sistema difusivo, acá estoy cumpliendo la ley de Fick, pero acá en este sistema digamos, se puede demostrar que este D es negativo. Entonces, la ecuación, que obviamente no vamos a entrar en eso, que regula la evolución de la transformación espinodal, se parte de esta ecuación y se llega a esta expresión, ¿está bien? Donde m es la movilidad de los átomos, G segunda es la derivada de G con respecto a la composición dos veces. Este término está relacionado con el cambio de energía debido a que hay un gradiente de concentraciones, ¿no es cierto?, en el sistema. No sé si quedó, perdón, claro, acá dentro del dibujo en realidad lo que va haciendo, va apareciendo una concentración dentro de la matriz sin interfase, va variando la composición del sistema. Entonces aparece un gradiente de concentraciones dentro de la matriz, y esta función I es función de las constantes. K está relacionado con el cambio debido al gradiente de concentraciones, e I es una función de la constante elástica. Si uno hace todas las cuentas, encuentra que la solución a esta ecuación
Fíjense, es una solución de la siguiente manera. Es una función periódica modulada por una función exponencial. ¿Ya ven? Está la función periódica multiplicada por una función exponencial. Entonces, ustedes saben que las exponenciales, si decaen, matan cualquier otra función. Entonces, para que esta función, que esta es la expresión para R de lambda, ¿no es cierto? Lambda sería la periodicidad de esta perturbación en composición. Fíjense que esto es composición, ¿no? O sea, la composición dentro de la matriz se vuelve ondulatoria y está modulada por esta expresión, donde R de lambda es esto. Entonces, para que esto sobreviva, para que esto evolucione en el tiempo, R de lambda tiene que ser positiva. Entonces, lo cual implica que esto tiene que ser negativo y que además sea mayor que este otro término. Si no, esto no va a ser nunca... yo necesito que todo este término sea negativo para que todo el exponente o todo el coeficiente R de lambda sea positivo. Si no, esto decae con el tiempo y esto no va a durar. Entonces, de vuelta, si uno calcula R de lambda en función de estos parámetros del sistema, sale que en general experimentalmente se encuentra que hay una longitud de onda predominante en la evolución del sistema. Quiere decir que para lambda igual a lambda m, la evolución del sistema es óptima. Entonces, sistemas en la naturaleza que tienen este tipo de transformación son, por ejemplo, aluminio zinc, ¿cierto? En esta zona. Fíjense que este es el diagrama de equilibrio del aluminio zinc, que además tiene un eutectoide acá, esto con estas dos composiciones, tiene un eutéctico con estas dos composiciones, y además tiene una zona entre este valor, ¿no es cierto?, y este valor, que si yo bajo con estas composiciones, el sistema tiende a separarse en alfa 1 y alfa 2. El sistema cobre-cobalto también tiene una zona donde se separa en dos componentes. Entonces dijimos que, fíjense, la periodicidad lambda para el sistema aluminio-zinc es del orden de los 50 angstrom. Esto es muy chiquito, ¿no es cierto? Piensa en los parámetros de red que han calculado cuando han hecho los rayos X, que es del orden de los 3, 4 angstrom. Entonces esta ondulación es realmente de un espacio bastante chico. Y para el sistema aluminio-plata, que también tiene una transformación de este tipo, lambda es del orden de los 100 angstrom. Entonces es posible calcular el tiempo para que ocurra esta descomposición espinodal una vez que yo he templado, por ejemplo. Es una cosa sólido-sólido. Habíamos visto, no sé si se acuerdan, cuando vimos difusión y había una caminata al azar, que se podía calcular la distancia recorrida por un átomo a través de n saltos, ¿no es cierto?, que era proporcional era igual a 6 por el coeficiente de difusión por t. Entonces, si yo imagino que tengo una función periódica, entonces en realidad, y esa periodicidad es lambda, cada átomo tendría que moverse medio lambda y no un lambda, ¿no es cierto? Entonces, si yo asumo eso, si lambda es del orden de 10 nanómetros, el tiempo para alcanzar eso es 10 a la menos 14 sobre D. Y si ustedes se acuerdan los valores de D,
en general andan del orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10. Entonces el tiempo este es muy chico. Entonces que se produzca la descomposición espinodal es casi inevitable en este tipo de elementos, ¿está bien? Porque el espaciado en general es muy chiquito, entonces con muy pocos saltos se alcanza la distribución necesaria. Y si piensan que esto es fantasía, acá hay una foto de microscopía electrónica de transmisión en el sistema cobre-cobalto justamente, donde aparece, ¿no es cierto?, la periodicidad en la estructura. Fíjense, esta barrita son 50 nanómetros, y acá está hecho que habíamos mencionado que podíamos medir con la técnica que se llama los detectores que miran la dispersión en energía. Con esa técnica que es posible conocer las concentraciones en este tipo de sistemas. Y entonces acá están presentados que en las regiones oscuras, lo que se ven como oscuras, hay mucho cobre, ¿está bien? Y la señal de cobalto es baja, y en las señales claras hay más cobalto que cobre. Entonces, de esa manera es posible identificar la periodicidad en la evolución del sistema. Y bueno, y vamos a ver las transformaciones martensíticas, y vamos a ver las diferencias que hay con las transformaciones difusivas. Entonces, las transformaciones martensíticas en general aparecen cuando uno inhibe, porque ha templado, a lo mejor, sobre todo en los aceros, uno inhibe la transformación de fase de equilibrio, porque templa demasiado rápido y no da tiempo al sistema para evolucionar. Entonces, por eso la transformación martensítica no es una transformación de equilibrio. Entonces, para que la transformación ocurra sin difusión, es necesario, que no haya cambio de composición. Entonces, si esto lleva el concepto de temperatura T0, en el cual una fase puede aparecer disminuyendo la energía del sistema con la misma composición que la fase madre. Entonces, fíjense, a la temperatura T1, ¿no es cierto? Si yo tengo esta composición, si salto de esta composición, no cambio a dos composiciones, no puedo pasar de una fase a la otra manteniendo la composición. En cambio, la temperatura T2 sí puedo pasar de la fase gamma a la fase alfa, manteniendo la misma composición, ¿está bien? Y ahí la temperatura T0 es cuando estas dos curvas tienen el mismo valor. Hay una temperatura entre T1 y T2, donde lo que se define como la temperatura T0, que es donde estas dos curvas tienen el mismo valor. Pero lo importante es que entonces puedo pasar de una fase a la otra sin alterar la composición del sistema. Entonces, eso se da, por ejemplo, en el caso de los aceros,
donde es posible, si esto es gamma, esta es la transformación eutectoide del acero, es posible a partir de, de un cierto templado, si evito la formación de la fase eutectoide, templando rápidamente, puedo generar la aparición de la fase martensítica. También fíjese que esta temperatura es independiente de cómo la cruce, ¿no es cierto? Es una fase, es una línea horizontal. Y la fase martensítica empieza a esta temperatura y va evolucionando hasta que a la temperatura MF termina. Entonces la fuerza impulsora, para calcularla, para producir la transformación martensítica, la podemos escribir de manera similar a la que escribimos para las otras transformaciones. Esta forma de expresarla es cuando uno pone la entropía, ¿no es cierto?, en función de la entalpía. Entonces, la pregunta es por qué la martensita no se forma a una temperatura bien por debajo de la temperatura donde las dos estructuras tienen la misma energía. El problema son las barreras energéticas, son las barreras elásticas y la energía interfacial del núcleo, pero sobre todo la energía de deformación elástica, en el caso del hierro-carbono, está estimada como 0.2 Joule por metro cuadrado. Entonces, como el cambio de energía elástico es importante, lo habíamos mencionado hace un rato, que este término tiene signo opuesto a este otro, el delta G crítico para que se produzca la nucleación es grande. Entonces, la martensita nuclea heterogéneamente dentro de la fase madre. En general se llama fase gamma, pero independientemente que sea en el acero, en general en las martensitas la fase madre original se llama fase gamma. Pero lo importante es que nuclea heterogéneamente. Características. El movimiento, dijimos, es cooperativo, alta velocidad de la interfaz. Cuando termine la explicación les voy a mostrar un video, dos videos. El primero está filmado como nuclea, y fíjense que va a nuclear en los bordes de grano o en las mismas fases. Entonces, un movimiento cooperativo, alta velocidad de interfase, y cuando digo alta velocidad, eso implica es del orden de la velocidad del sonido dentro del material, o sea, es muy alta. El producto tiene una relación cristalográfica bien definida con la fase madre. Habíamos visto que en general en los precipitados de equilibrio, ya cuando están evolucionados, no hay relación cristalográfica entre la fase madre y la fase producto. La martensita forma placas dentro de los granos y cada plaqueta es acompañada por un cambio de forma. Y el cambio de forma ese aparece como un deslizamiento simple paralelo al plano de hábito, el plano común y coherente entre las fases, y una dilatación al plano de hábito. Y la transformación rara vez se completa debido a las tensiones introducidas dentro de la fase madre. Entonces, acá hay un esquema donde cómo son las placas de martensita que aparecen dentro de la fase gamma. Y acá hay unas fotografías. Ya vamos a ver cómo evoluciona. Entonces, ¿de qué manera se explica que yo puedo pasar
de una estructura en el acero, por ejemplo, que la fase gamma, ¿no es cierto?, es una estructura FCC, a una estructura tetragonal sin difusión y que se mueva a la velocidad del sonido. Entonces, por eso requiere lo que se llama un movimiento cooperativo, donde todos los átomos al unísono se desplazan de su posición de equilibrio, y también eso de que no haya difusión implica que si yo revierto el ciclo, elevo la temperatura, los átomos vuelven a su posición original. Y eso es lo que se conoce como el efecto memoria, que en algunas aleaciones es bastante importante y tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas. Entonces, el modelo de Bain para aceros es el siguiente. Tenemos dos celdas unidad FCC, entonces se contrae 20% en la dirección Z y se expande 12% a lo largo de las direcciones X e Y. ¿Está bien? Entonces yo empiezo con dos celdas FCC y entonces se produce una contracción en la dirección Z del 20% y una expansión en las direcciones X e Y del 12%. Y quedan con estas relaciones de orientación entre los planos de la fase madre y la fase producto. Entonces, ahora les quiero mostrar si se puede. A ver. Yo no soy responsable de las publicidades acá, aclaro, ¿eh? Ahí está. ¿Ves? Por ejemplo, también ahí tenemos la fase gamma y ahí empiezan a aparecer las placas de fase martensita. Fíjense, a medida que va bajando la temperatura, está en rojo. Y fíjense que las nuevas placas, a lo mejor si lo arrancamos desde el comienzo, fíjense dónde nuclea, fíjense que nuclean en el borde de grano. Las placas aparecen todas en el borde de grano o en las mismas placas vuelven a nuclear nuevas placas, pero no hay placas que aparezcan dentro del grano, o sea, la nucleación es heterogénea. Fíjense la temperatura acá, este es el tiempo y esta es la temperatura. Fíjense la velocidad con que se desplazan las placas, ¿está bien? Entonces, esta es la forma con que, cómo evoluciona o cómo se produce la transformación martensítica en una fase austenítica. Y entonces la transformación martensítica, por el hecho de no tener un proceso difusivo, si yo revierto el ciclo, es posible que los átomos vuelvan exactamente a la posición original, lo cual eso hace que en algunos sistemas es lo que se conoce como efecto memoria de forma. Yo le voy a sacar el sonido porque hay una persona muy molesta hablando. Entonces es un clip, ¿está bien? De un material que se llama nitinol, que es una aleación que tiene memoria de forma y que es posible, ¿no es cierto?, deformarlo. Y cuando yo
revierto el ciclo, ¿está bien? Yo lo deformo a bajas temperaturas en la fase martensítica y cuando vuelve a la fase austenita, porque como los átomos no han sido desplazados mucho de su posición original, es posible recuperar la posición original independientemente de la cantidad de deformación que se aplique. ¿Está bien? Estos materiales son los que se usan, en particular la aleación nitinol es la que se usa en los tratamientos de ortodoncia, los alambritos, esos que se ponen a través de los brackets, son este tipo de aleación porque permiten mantener una tensión constante independiente de la deformación. Bueno. Profe, sí. En este video, sí. el agua en la que lo sube. Más caliente, se recupera esa sería la fase madre, ¿está bien? Hay muchísimos videos en internet si a alguien le interesa el tema. Esas no necesariamente son aleaciones que no son las de hierro-carbono. Hay otros sistemas que tienen esta transformación y que tienen, en particular, bien marcado el proceso de memoria y forma, en particular unas de níquel-titanio, que comercialmente se conocen como nitinol, que son, de vuelta, son las que se usan en los brackets y ese tipo de cosas, son las que producen esos fenómenos que son muy interesantes. Al menos a mí me gustan mucho. Bueno. La memoria de forma tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas, muchísimas. Martensítica. Sí. No, las martensitas se usan en muchísimas cosas, digamos, porque también tiene propiedades mecánicas muy particulares, digamos, ¿está bien? Ustedes no sé si habrán escuchado hablar de los aceros martensíticos. Digamos, la generación de placas y la generación de tensiones por las placas, eso produce cambios en las propiedades mecánicas de los aceros. Entonces, esto es una especie si se quiere, cultura general, anecdotario, de que las transformaciones martensíticas, además de lo que puede tener desde el punto de vista tecnológico, tienen este tipo de propiedad que también tiene uso tecnológico, pero uno no está muy acostumbrado a verla todos los días, digamos, ¿está bien? Por eso se la quería mostrar. Claro. Es medio anecdótico nomás, ¿está bien? Bueno. Bueno, acá terminamos la clase, entonces el martes que viene no hay clase, la seguimos el miércoles que viene. ¿Está bien? Bueno, nos vemos. Chao, profe. Chao.